El mes pasado terminó el contrato de las integrantes de Blackpink con su agencia YG Entertainment y toda la atención recae en saber qué pasará con esta situación porque podría afectar el futuro del grupo. Mientras se espera con mucha ansiedad el comunicado oficial, se multiplican las especulaciones y rumores. La prensa coreana ya se imagina los diferentes escenarios y las acciones de YG bailan al compás de cualquier declaración que hagan las chicas. Bueno, vamos a repasar todo este panorama en este video. Blackpink terminó hace unos días con su gira mundial que empezó en octubre del año pasado. Recorrieron 34 ciudades y dieron 66 conciertos. Pudieron encontrarse con más de 1.800.000 fans. Todo un récord para un grupo femenino de K-pop. Según algunas fuentes, esto representaría un ingreso bruto de más de $200 millones, el número más alto para un tour de artista femenino de la última década. El final se dio en Corea en 2 jornadas en el Kuchok Sky Dome, que tiene una capacidad para 17.000 personas. Y las declaraciones de las chicas en el show han generado un gran impacto en el fandom, en la prensa y también en la cotización de las acciones de YG en la bolsa. Hay muchas interpretaciones y especulaciones de sus declaraciones. Por ejemplo, Jennie dijo: "Es el 7º año desde el debut. Realmente quisimos finalizar el tour en Seúl porque no pudimos vernos con muchos blinks en Corea. Estoy muy feliz y agradecida de que haya ocurrido así. Voy a esforzarme para que seamos una mejor Blackpink en el futuro". Estas declaraciones, sobre todo la última frase, dieron bastante tranquilidad de que más allá de lo contractual no pareciera haber riesgos para la actividad de Blackpink. Inclusive algunos lo escucharon como un guiño a la renovación contractual. Pero también Lisa dijo: "Agradezco a los Blinks por acompañarnos sin importar si hay buen tiempo o mal tiempo". Y comentó una frase que a algunos asustó: "Gracias por acompañarnos en nuestros 20, ¿no?", refiriéndose a la edad. Y Rosé dijo: "Si bien este es el final, siento que va a continuar así para siempre". Bueno, para algunos estas últimas declaraciones fueron como una voz de alarma, ya que para algunos sonaba a una especie de conclusión o hasta de despedida. Lo cierto es que todos son especulaciones y toda novedad está afectando el precio de las acciones de YG. Hay una versión de último momento que generó un cimbronazo mientras editaba este video y de hecho me hizo modificar el video. El diario Sports Seoul dio una exclusiva diciendo que solo Rosé renovaba con YG y el resto, especialmente Jisoo y Lisa, se irían a otras agencias por valores multimillonarios. Según este diario, el resto de las chicas, de todas formas, habrían acordado en que 6 meses de un año lo dedicarían a Blackpink. Y en otro medio se habla de que habría mucha posibilidad de que Lisa se fuera a una discográfica de Estados Unidos y tendría todas las ventajas, como 6 álbumes, actividades en moda, contenidos, conciertos y hasta un estudio propio. Bueno, esto hizo que las acciones de YG cayeran en picada en un 13%. En los últimos días sonaron muchas más versiones sobre Lisa, de que habría rechazado el monto propuesto por YG o que habría recibido una oferta millonaria de hablan de $40 millones de una agencia extranjera. Y mientras tanto, bueno, Lisa está pasando bastante tiempo en el exterior y bueno, hasta esto alimenta los rumores y, como decíamos, afecta también la cotización de YG. ¿Qué decía YG hasta ahora? Simplemente que aún estaban en conversaciones. Y bueno, ante la última exclusiva que tiró Sports Seoul, muchos medios le preguntaron y reiteró la misma respuesta. Hola, soy Ginny. Gracias por estar acá en Ginny Channel. Te quiero dar una súper bienvenida, un abrazo y te invito a suscribirte al canal, ¿sí? Con la campanita. Hay muchos escenarios posibles porque un contrato es un acuerdo de partes, es decir, que puede variar según qué decidan las partes, en este caso las artistas y YG. Un escenario es que podrían renovar todas las integrantes y seguirían, como siempre, con Blackpink. O podrían renovar solo en algunos aspectos con YG. Por ejemplo, de seguir las actividades relacionadas al grupo Blackpink y no en las actividades individuales que no tengan que ver con la música. Esto es simplemente un ejemplo que les acabo de dar.
La prensa coreana también habla de la posibilidad de que alguna o algunas pueden ir a la productora de Black Label, de Teddy, con quien han trabajado desde el comienzo. O también está la posibilidad de que algunas se queden en YG y otras se vayan a otras agencias totalmente diferentes. Bueno, habrá que esperar un poco más para saber cómo termina esta película. Lo cierto es que ahora que terminaron el tour, se espera algún anuncio pronto. Y ya con esta exclusiva que tiró el diario Sport Seoul, el clima es de máxima expectativa. Y realmente para YG es decisiva esta decisión porque claramente Blackpink es el grupo que más ingreso genera a la empresa. Una fuente, por ejemplo, decía que factura más de $7 millones inclusive sin actividad. Mientras tanto, siguen los hitos. Por ejemplo, YG informó que el video del performance de Money de Lisa, que salió en septiembre de 2021, ya tiene más de 900 millones de vistas. Rosé ya tiene una colección propia de joyas con la conocida marca Tiffany & Co. Es un set de collar, pulsera y aros inspirados en Rosé, que posee zafiro rosado y oro rosado de 18 quilates. ¡Ay, hermoso! Rosé también subió un vlog sobre su recorrido por Sydney en su canal de YouTube. A Jennie la vemos nuevamente en la portada de la revista Bazaar, hermosa como siempre. Y a Jisoo la vimos disfrutando de la Gran Manzana porque subió un vlog por la ciudad de Nueva York en su canal de YouTube. Bueno, volvemos a hablar un poquito de su concierto en Seúl porque fue noticia la cantidad de famosos que fueron a ese show que parecía una ceremonia de premiación. La actriz Koo So-young subió esta historia. La actriz Bae Doona también dejó constancia de su presencia allí. La actriz Choi Jong-won se sacó una foto con Rosé. El actor Lee Jae-hoon se sacó una foto con Jisoo. Y nuestra amiga Ashley de Ladies Code también se hizo presente y mostró sus fotos con Rosé. Bueno, vamos a estar súper atentos a ver cuál es el anuncio final. Mientras tanto, la tensión crece y la expectativa. A ver, chicos, ¿qué creen ustedes que será lo mejor para las chicas? Dejen ahí abajo en los comentarios que los voy a leer. Y muchas gracias por estar ahí. Cuídate que eres súper valioso, valiosa. ¿Sí? Te quiero. Nos vemos en la próxima. 사랑해요. 다시 만나요.